Buenos días con todos. Hoy vamos a realizar una prueba de ANOVA de una vía desde un ejemplo de la economía. Vamos a partir desde el siguiente planteamiento del problema de la macroeconomía y el mercado laboral. Nos dice que una de las preocupaciones de la actualidad para la realización de las políticas públicas hace referencia a la inestabilidad en el mercado laboral por la falta de acceso a oportunidades. Para su análisis, el nivel de educación de cada persona juega un papel fundamental para el desarrollo de las capacidades productivas que se aplican en cada trabajo, las cuales influyen en el ingreso real de los ciudadanos. Vamos a tomar como base de datos a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en ENDO, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INIC, del cual se va a tomar una muestra de 5 personas de cada nivel de educación. Vamos a obtener los siguientes datos. Entonces, primero vamos a observar nuestra base de datos completa. Tenemos un total de 120 preguntas que realiza esta encuesta y vamos a tener un total de 30.000 ciudadanos a los cuales se les aplicó dicha encuesta. Como vemos, es una base bastante grande para todo el trabajo que queremos realizar y hay algunas celdas en blanco, por lo cual nuestro primer trabajo va a ser realizar la limpieza de la base de datos. Y como solo queremos ver el ingreso según los niveles de educación, vamos a buscar esos datos en nuestra base de datos, que valga la redundancia, y vemos que aquí los tenemos. El nivel de educación, vemos aquí algunos niveles de educación media, bachillerato, superior, educación básica o incluso centro de alfabetización o no registra nivel de educación. Inmediatamente vemos el ingreso real medido en dólares. Lo que vamos a hacer para empezar con nuestra limpieza de la base de datos, vamos a copiarlos en una nueva hoja, que en este caso le llamamos la base cortada, donde está nuestro planteamiento del problema. Y aquí lo vemos, centro de alfabetización hasta el nivel superior, en un total de 12.622 datos. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser segmentar la base de datos según estos niveles para realizar la prueba NOV. Entonces, en el primer nivel vamos a tomar el nivel de educación, se registra como ninguno, vamos a tomar un total de 232 datos. Para realizar nuestro muestreo vamos a utilizar la función aleatoria de Excel entre el número 1 y el número que nos salió. Vamos a fijarlo, el número final que teníamos en este caso que era 232. Y una vez que tenemos nuestros números aleatorios, los vamos a copiar inmediatamente aquí. ¿Por qué? Porque una vez que realizamos cualquier operación en Excel, la función aleatoria no se va a quedar quieta, sino que va a seguir cambiando. Por ejemplo, vamos a realizar la operación 2 más 2 y vemos que todos los aleatorios se nos cambian. ¿Cuál va a ser el problema en este caso? Que mientras estemos buscando los números aleatorios, los copiemos y los peguemos aquí para realizar la segmentación correspondiente, se nos van a ir cambiando los valores y va a ser una confusión bastante grande. Por lo cual, una vez que tengamos nuestros aleatorios, los vamos a copiar aquí como valores. ¿Y qué procedemos a hacer? Procedemos a buscar los datos, según la numeración que habíamos realizado principalmente. Vamos a ver el valor número 4, tenemos que tiene un ingreso de 15, y lo copiamos aquí, un ingreso de 15. Y así lo vamos a realizar con los 5 datos correspondientes al nivel de ninguno. Una vez que tenemos nuestros datos, vamos a ir armando nuestra base final que vamos a utilizar para la prueba. Como vemos el nivel ninguno, vamos a delimitarlo, o más bien a señalizarlo con la numeración, o en este caso la notación E1. Y tenemos nuestros 5 datos. Ahora vamos con el centro de alfabetización. De nuevo vamos a correr nuestra función aleatorio, en este caso entre 1 y 27, porque solamente tenemos 27 datos. Vamos a copiar los valores que tenemos y, por ejemplo, vamos al dato número 6. Dato número 6, vemos que el ingreso real son $4. Y lo copiamos nuestros 5 datos, vamos a nuestra base final y ahora la denotamos como E2 y copiamos nuestros valores. Seguimos con educación básica, tal vez este es el segmento más grande porque registra casi 4.300 datos. Vamos a sacar nuestros 5 números aleatorios con la misma función aleatorio. Sacamos los aleatorios fijos, en este caso los denotamos así como aleatorio fijo. Y ya, por ejemplo, vemos en el nivel, por ejemplo, en el aleatorio número 5, que sería el ciudadano número 5 en este caso, tiene un ingreso de 190, lo comprobamos. Y todo esto lo vamos a copiar en nuestra base final, como educación básica. Vamos a educación media, que tiene tal vez un poco menos de datos. Tenemos en este caso 4.287 datos. Tenemos igual, sacamos los aleatorios, aleatorio fijo, y sacamos nuestra muestra de educación media guión bachillerato. Y la colocamos aquí. Por último, terminamos con el nivel de educación superior, que tiene una muestra un poco menor por tener 3.700 datos. Sacamos nuestra función aleatorio, dejamos en aleatorio fijo, y sacamos nuestros datos de ingreso desde el nivel de educación superior. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos completa para trabajar tanto en Excel como en R. Para comprobar los supuestos de
la prueba de ANOVA y para comprobar, perdón, que nuestros resultados sean correctos, vamos a primero correr la prueba en el software R. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a abrir una nueva hoja, perdón, un nuevo libro de trabajo. Vamos a copiar la base de datos que ya habíamos elaborado, la pegamos, y lo que vamos a hacer es guardarla, como sabemos, en R normalmente sabe buscar las bases de datos en la sección de documentos. La vamos a guardar como texto con formato delimitado como espacios. Ah, no, perdón, es texto delimitado por tabulaciones. Ya. Y la vamos a guardar con este nombre ING que hemos estado trabajando. La vamos a guardar y la vamos a reemplazar. Listo. Tenemos nuestra base de datos. Vamos a R. Entonces, antes que nada vamos a cargar el paquete de R Commander, puesto que vamos a querer realizar el gráfico de la distribución F. Vamos a buscar R Commander. Esperamos a que se cargue por un momento. Y listo, tenemos nuestro R Commander. Lo vamos a dejar para después. Y vamos a ver lo que dice nuestro script. Entonces, en primer lugar, vamos a cargar la base de datos. Vamos a ver en dónde se encuentra y vemos que se encuentra efectivamente en documentos. Ahora vamos a cargar la base de datos que ya habíamos realizado y vemos que se cargó correctamente, según los segmentos de educación, los niveles en este caso, y los datos de ingreso. Una vez que tenemos esto, vamos a reconocer nuestros datos, cuál sería el factor, la variable de respuesta, la unidad experimental y la unidad de medida. En este caso, el factor, como ya habíamos, digamos, inferido, son los niveles de educación. Lo habíamos hecho en 5 niveles de educación. La variable de respuesta, en este caso, va a ser el ingreso de las personas. La unidad experimental, por ser los encuestados, en este caso serían las personas. Y la unidad de medida, que sería en dólares. Como dijimos, vamos a empezar con los supuestos del modelo. Vamos a empezar con el supuesto más fuerte, que es el supuesto de independencia, el cual tal vez no se puede alterar por ninguna forma. Empezamos con el método analítico mediante una prueba de hipótesis que vamos a correrla a un nivel de significancia del 5%. Empezamos planteando nuestras hipótesis. La hipótesis nula es que los errores son independientes y la hipótesis alterna es que los errores no son independientes. Empezamos, vamos a correr la prueba de Durbin-Watson y vemos que efectivamente nuestro valor P, tenemos un valor P de 95,67, que es mucho mayor al nivel de significancia de 0,05, y vamos a ponerlo aquí en nuestras conclusiones. Entonces, decimos que siendo el valor P mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, no existe suficiente evidencia para no decir que los errores son independientes. De esta forma, analíticamente vamos a probar la independencia. Entonces, la forma gráfica la vamos a dejar para después la comprobación porque vemos que necesitamos el dato de la prueba ANOVA. Por lo cual vamos a continuar con la prueba de supuestos, la normalidad, la homoselasticidad y vamos a correr la prueba, perdón, la prueba ANOVA como tal. Continuamos. Bueno, a continuación, una de las pruebas y supuestos más importantes para la prueba NOVA es la de normalidad. Bueno, nosotros aquí empezamos realizando el método analítico y también planteando las hipótesis, la nula y la alternativa. La nula nos dice que la distribución es normal y la alternativa que la distribución no es normal, con un nivel de significancia del 0,05%. Entonces realizamos el método analítico corriendo el Shapiro test. En este caso nos sale un valor bastante pequeño al nivel de significancia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y no prueba en sí la normalidad de forma analítica. Por esta razón vamos a realizar también el método gráfico. En este caso también el método gráfico se necesita primero correr la prueba de ANOVA, entonces lo dejaremos para después una vez que ya lo realicemos. Bueno, continuamos con el tercer supuesto de la prueba, que es la homoceasticidad, que de todos modos igual empezamos por el método analítico, donde se plantean las hipótesis, y la hipótesis nula nos dice que la varianza es igual entre los grupos, y la hipótesis alternativa nos dice que la varianza no es igual entre los grupos, igual con un nivel de significancia del 0,05%. Y ya que la prueba de normalidad no se comprobó de forma analítica, entonces no es posible realizar la prueba de Bartlett. Entonces, por esta razón, realizamos la prueba de Leven. Entonces, corriendo el comando, nos dice que el valor P es del 0,062
por lo que es mayor al nivel de significancia de 0,05, entonces decimos que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no existe suficiente evidencia para decir que la varianza es igual entre grupos. De esta forma sí comprobamos la homoelasticidad. Aquí también está el método gráfico, que igual lo dejaremos para más adelante al correr la prueba, ¿no? Una parte importante es también poder analizarla desde la prueba de Tukey para la diferencia de medias. Bueno, la prueba de Tukey también es un supuesto importante que debemos probar, pero también necesitamos de los datos que salen de la prueba NOVA, así que a continuación realizaremos la prueba NOVA. Empezaremos desde las hipótesis teóricas para evaluar. Entonces, la nula es todas las medias de los ingresos de cada persona son iguales y la alternativa que al menos una media de los ingresos de una persona es diferente, por lo que aquí podemos notar que es una prueba bilateral, ya que es de igualdad, con un nivel de significancia del 0,05. Bueno, a continuación corremos el comando de la NOVA, donde nos indica algunos datos importantes para realizar esta prueba. El F el valor F, que sería en este caso el teórico, y también el valor P, que es con lo que vamos a trabajar a continuación para analizar las hipótesis. En este caso es del 0,019, lo que nos dice que es menor al nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede decir que no existe suficiente evidencia para decir que todas las medias de los ingresos de cada persona son iguales. Bueno, ahora sí, a continuación, después de haber corrido la prueba nueva, se puede comprobar gráficamente los supuestos, empezando desde la independencia. En este caso, corriendo la prueba, se puede ver que este no sigue ningún patrón, que los datos están dispersos y se comprueba de esta forma la independencia. A continuación, pasaremos a comprobar la normalidad de manera gráfica, donde vemos que los datos sí siguen una distribución normal, aunque se puede ver que existen algunos datos atípicos que son extremos y por esto es que de forma analítica no se logró comprobar, sin embargo de forma gráfica se puede ver que sí. Y por último, la homocedasticidad con la prueba de Leven, de que de forma gráfica podemos ver aquí los diagramas de caja que están en orden. Aquí en la prueba se puede ver que en el diagrama de caja las varianzas están tanto entre y dentro y sí existe esta varianza mencionada. Ahora bien, se mencionó antes la prueba de Tukey para la diferencia de medias. Corriendo el comando de esta, podemos ver los valores que nos dan y también importante correr la prueba gráfica. Sin embargo, al correrla nos sale un error en el ploteo de esta, por lo tanto se la deja así, aunque se acaba de mencionar que sería importante analizarla. A continuación podemos pasar al gráfico de la prueba F. Esto lo realizaremos en el R-Commander, eh, que nos servirá a continuación para analizar los datos en el Excel. Por lo tanto, se debe primero analizar los datos. Y una vez que los datos estén dentro del R-Commander, se pasa a distribuciones, donde se puede ver que se selecciona la distribución F para el gráfico. Y aquí estos datos nos había dado antes ya la prueba de la NOVA. Y también se menciona aquí las zonas de rechazo, donde se menciona tanto el F que nos salió como teórico y el calculado. Y listo, tenemos nuestro gráfico de la distribución F que nos servirá para evaluar en el Excel. Entonces, a continuación, continuamos con el Excel. A continuación vamos a revisar cómo se resolvería el caso de el ANOVA por medio del uso de la herramienta de Excel.
Entonces, como ya sabemos, nuestro problema se va a realizar en base a el mercado laboral, en el cual trataremos de resolver cómo influye el nivel de educación en cuanto al futuro del ingreso salarial que tendrán estas personas. Entonces, para empezar como paso cero introductorio, definimos cuál es el factor, es decir, en qué se va a segmentar. Entonces, nosotros lo segmentamos en niveles de educación, que se dividían, como bien dijo mi compañero, en ninguno, analfabetización, en, en secundaria, en básico y en superior. Entonces, se divide en 5 segmentos. Posteriormente, la variable respuesta, que es la variable en cuanto al cual estudiaremos, que es el ingreso de cada persona. Y esta variable se estudia de la unidad experimental persona y la unidad de medidas eventuales. Posteriormente, estudiamos las hipótesis. Entonces, tenemos la hipótesis teórica, en la cual procedemos a decir de que como hipótesis nula, todas las medias de los ingresos de cada persona son iguales, mientras que en la hipótesis alterna, al menos una de la media de los ingresos de las personas es diferente. Entonces, debido a que la unidad experimental se trata de una media, en la hipótesis estadística se estudiará en base a esta. En la hipótesis nula, por ello, la media de la educación no, en este caso es igual a la media de la educación de segundo nivel y está igual a la del tercer nivel y así posteriormente hasta llegar al quinto nivel de segmentación. Mientras que en hipótesis alterna, como al menos una de estas tiene que ser igual, se pone de que estas medias tienen que ser diferentes, como la media del nivel de educación del segmento uno tiene que ser diferente a la 2, a la 3, a la 4 o a la 5. Entonces, procedemos a elaborar la tabla en donde los datos que se recogieron anteriormente, que son estos, se los clasifica en cuanto a su segmento de manera vertical. Entonces, de esta manera se divide con el nivel de educación en base a su categoría 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces Y y J lo que significa es la observación, que en este caso sería, como bien sabemos, el ingreso en dólares de esa persona, de cada nivel. Posteriormente se calcula la media de ese segmento, es decir, del nivel de educación 1, que sería ninguno, sería la media 64,60. Y así calculamos de cada una individualmente, lo cual nos ayudará posteriormente a calcular los cuadrados medios. La media general, en cambio, es la media de todos los ingresos de todas las personas de los distintos niveles. Entonces, ahora, para facilitarnos el cálculo de la suma de cuadrados, eh, primero calculamos la diferencia. En este caso, para el cálculo del factor, sería la diferencia de la media del segmento, que en este caso es el nivel de educación, respecto a la media general. Por ello, este que sería en este caso 64,60 menos 339,20. Y así automáticamente para todos. Posteriormente, para facilitarnos el cálculo de la media de cuadrados totales, entonces se calcula la diferencia entre la observación que tenemos menos la media general. Y por último, para el cálculo de la media, la suma de cuadrados del error, calculamos la diferencia o también la desviación que tendría cada persona respecto a la media de su segmento o nivel de educación o formación en este caso. Entonces, cada uno de los casos mencionados anteriormente se elevan al cuadrado y de esa manera procedemos a realizar la sumatoria de todos estos que se encuentran aquí abajo. Entonces, con estos datos arrojados, procedemos a la elaboración de la tabla nova, donde para empezar tenemos la fuente de variación, que se divide en factor, en error y en total. Entonces, como factor tenemos el nivel de educación, que como se divide en 5 segmentos, entonces los grados de libertad serían ese segmento menos 1, entonces serían 4. En cambio, en el error son 25 datos de muestra que tenemos arrojados, menos el número de segmentos en que se divide, sería 25 menos 5, 20. Posteriormente en el total el total que son 25 menos simplemente 1 para sacar el grado de libertad. Con esto procedemos al cálculo del cuadrado medio, ya que en suma de cuadrados se encuentran los datos que ya vimos anteriormente.
Entonces, en cuadrado medio lo importante es que se tiene que dividir la suma de cuadrados de su respectiva fuente para sus grados de libertad. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en el nivel de educación sería de dividir su suma de cuadrados para 4. Y lo mismo con el error y con el total. Pero los que necesitamos para el cálculo de la prueba F son los cuadrados medios del factor y del error, ya que al dividir factor para error, sus cuadrados medios, obtenemos el valor de la prueba F, que en este caso es de 38, lo que sería lo mismo que decir que tenemos el F calculado. Procedemos a el cálculo, o más bien a encontrar el F teórico, donde el F teórico necesitamos de los grados de libertad del numerador y del denominador. Del numerador, como vimos en la prueba F, es el numerador el factor, entonces serían los grados de libertad que se mencionaron anteriormente. Mientras que en el denominador serían los del error, por lo cual sería el número de muestras menos el número de segmentos. Y también necesitamos el alfa, ya que tenemos que buscarlo en la tabla F. Ya lo buscamos anteriormente y tenemos aquí. Entonces pasamos a buscar en esta captura de pantalla, en la cual, debido a que ya vimos que son 4 grados de libertad en el numerador, debido a que son los del factor, y en el denominador son 20 grados de libertad, debido a que se trata del denominador o del error. Entonces, eso con un nivel de significancia del 5% o del 0.05 nos arroja como resultado a un F teórico de 2.87. Entonces, con ello podemos afirmar que el F teórico es 2.87. Como ya vimos, en base a estos datos se realizó la distribución gráfica en R-Commander. De esa manera nos queda un gráfico más preciso, en el cual, como vemos, cae en la zona de rechazo la hipótesis, el F calculado, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y eso también se ve en el paso 5, donde debido a que F calculado es mayor que el F teórico, rechazo la hipótesis nula. Por lo cual se puede afirmar que con un nivel de significancia del 5% existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, al menos una media de los ingresos de una persona es diferente. En términos de nuestro objetivo con esto, significa que se tiene que aplicar al menos una política para ya sea disminuir esta brecha o permitir que más personas accedan a los segmentos o niveles de educación que les permiten un nivel más desarrollado y con más privilegios. Ahora pasamos a comparar si es que los resultados que obtuvimos o nos arrojó la tabla NOVA son verídicos. Y eso lo hacemos por medio del análisis de datos. Entonces, al dirigirnos a análisis de datos, tenemos que seleccionar análisis de la varianza de un factor. De esta manera, el rango de entrada serán los datos de todos los segmentos y de todas las unidades experimentales. En este caso son por columnas, ya que los segmentos se encuentran divididos por columnas. Y al ubicarlo en una nueva hoja, podemos comparar y efectivamente el F teórico, el F calculado, se trata de 3.78, lo cual es cierto con lo que calculamos de manera manual. Mientras que el F teórico de 2.87 igualmente es cierto. Y gracias.